Buenas noches, gracias por acompañarnos. Mírame Sport en Mírame Canarias, en la primera televisión privada de esta comunidad autónoma, a través de mirametv.com y a través de YouTube. Vamos a hablar de fútbol, Las Palmas y Club Deportivo Tenerife. En el día de hoy, como siempre o como casi siempre, daremos una pincelada al baloncesto, al Granca y al Canarias. Pero hoy nos va a complacer poder mostrarles a ustedes cómo hay presente y futuro en nuestra juventud. Porque hoy vamos a hablar con un fisioterapeuta de los nuestros que acaba de aterrizar del otro lado del mundo y que está trabajando y haciendo cosas impresionantes. Todo esto y mucho más, 22 de febrero, año 2021, en Mírame Canarias. Les saludamos para hablar de fútbol y, como decía, primero de fisioterapia y de tenis. ¿Cómo, Iván? Sí, de fisioterapia y de tenis. Todo esto se lo vamos a mostrar de inmediato. Pero antes, Selene Melián, buenas noches. Hola, Iván, buenas noches. ¿Cómo estás, Selene? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios, aquí. Me alegro mucho. Aguantando, que es gerundio. Muy bien, que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Bueno, Las Palmas y Tenerife, Gran Sí. Canaria, el Egatesa que nos jugó. Sí. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo. Tampoco hubo baloncesto este fin de semana porque ha habido parón en la ASE por las ventanas FIBA con la presencia de Fran Guerra, con el debut del canarión en la selección española, pero la noticia está en el protagonista que tenemos a continuación, tú lo has dicho, tinerfeño, se llama Asier Sanchís, que está vinculado desde hace muchos años al mundo del deporte, concretamente al mundo del tenis. Acaba de aterrizar, pero de forma literal, 36 horas casi de vuelo para llegar desde Australia hasta Tenerife y venir al plato de Mírame Sport. Ha acompañado, es miembro del equipo de confianza de la tenista checa Karolina Muchova, que ha llegado a semifinales del Open de Australia y desde Australia hasta el plato de Mírame Sport. Es un gusto poder charlar con tranquilidad. Hablar fuera de antena ha sido una gozada, escucharlo durante 25 minutos que hemos estado aquí sentados, y creo que ustedes lo van a disfrutar. Porque esta entrevista da para mucho, ¿no? Va para que nosotros sepamos que hay calidad en nuestra comunidad autónoma, en todos los gremios, como siempre decimos. Tenemos una guerra, entrecomillada, siempre con el fútbol o con el baloncesto, en este caso los dos deportes top, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo es que no se le da oportunidades a los jóvenes jugadores y a las jóvenes jugadoras? En este caso, hablando de fútbol femenino, sí, el Egatesa lo tiene claro, tiene chicas de fuera, pero es que tiene una base espectacular y las va subiendo. Y siempre con el Tenerife, con Las Palmas es mucho más de cantera y de crear en los tuyos, el Tenerife no. Y eso nos da para muchas conversaciones, con el baloncesto y con todo, ¿no? Y claro, uno se da cuenta que en nuestra comunidad autónoma hay talento que exportamos y que de repente cuando te enteras que ese talento exportado pues está por esos mundos de Dios y que son respetadas y respetados, pero que tú aquí, en tu tierra, pues sí, la conoces, a él, a ella, a él, pero bueno, como lo has visto en los carnavales, como lo has visto en las navidades, como lo has visto paseando por el sur de la isla, por el norte, etcétera, o lo has visto crecer, pues bueno, sí, hace esto la niña, hace esto el niño, hace esto el chico, pero bueno, vamos a intentar mirar al otro lado. Y es un problema que tenemos todos. También puede ser un problema de todo ser humano, de cada región, pero creo que aquí, por desgracia, más acrecentado, ¿no? Y en el mundo del deporte aún más. Nuestro invitado en el día de hoy, a mí cuando esta mañana Selene Melián me decía, Iván, ¿qué te parece abrir con esto? Digo, sí. Y cambiamos la escaleta del programa. De hecho, teníamos una entrevista cerrada que la vamos a hacer la próxima semana con un tema importante de fútbol. ¿Por qué? Pues porque creemos en que estos mensajes son muy buenos. Y si encima ves predisposición del invitado, acaba de llegar de Oceanía, o sea, de Oceanía, de Australia. Y
y con la pasión con la que nos va a hablar, pues creo que a ustedes les vamos a convencer para que se queden en su casa, en la televisión privada de nuestra comunidad autónoma. Porque Selene Melián, ponnos en solfa con nuestro protagonista. Sí, Asier Sanchís, fisioterapeuta, se formó en la Universidad de La Laguna, luego hizo un máster en Madrid y bueno, ha estado vinculado a equipos como por ejemplo en su momento al Club Baloncesto Canarias, fueron sus primeras experiencias en el mundo del deporte y desde hace unos años él, digamos, entre comillas, se especializó, por decirlo de una forma, en tenis, es a lo que se dedica a día de hoy, no para de viajar por el resto del mundo. Lo reiteramos, pero es que acaba de aterrizar desde Australia, después del Open de Australia, uno de los torneos de tenis pues, más importantes a nivel mundial. Él es el fisioterapeuta de confianza de una tenista checa que se llama Karolina Muchova, ha llegado a semifinales y ha elegido a Asier para que sea su fisioterapeuta de confianza. Ha crecido como tenista en los últimos años, incluso siendo referente de su país, y en su equipo pues hay un tinerfeño. Y miro también y veo a Pepi, el primo Pepi, que su hijo es un entrenador de tenis de aquí y que está triunfando fuera. Y es otro ejemplo, ¿no? Asier, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Un placer, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que ha sido todo un detalle para darle visibilidad a todo esto. Así que yo encantado de venir y aunque tengo un poquito de jet lag, pero bueno, aquí estamos. Antes había una policía hace muchos años que era jazz, se dice joven, aunque sobradamente preparado. Pero un tío joven, ¿qué edad tiene? 26. 26 tacos. Preparado, ¿eh? Se dice pronto, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que la edad al fin y al cabo es un número, lo que cuenta es la preparación, las ganas que le pongas a lo que viene siendo tu trabajo y pues como digo yo, el don que quieras ponerle y el cariño a todo eso a lo que te quieres dedicar. Tú hiciste fisioterapia. Sí. En la Universidad de La Laguna. Correcto. O sea, aquí en casa, encima, ¿eh? Sí, y sí. te has ido formando fuera y has hecho un montón de cursos, de máster, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, has estado siempre, es decir, yo por lo que veo, aparte que en casa, ya sabiendo de casa te viene al galgo, ¿no? En casa el deporte lo has mamado desde el minuto uno y eso es importante. Le mandamos un abrazo a toda la familia que nos están viendo hasta ahora de la noche y a tu padre, que es un hombre del básquet, el nombre propio, a Javichu, que es un hombre del baloncesto. Si estuviera José Luis Román hoy con nosotros aquí en Plató, José Luis Román te disecciona. Yo, saben ustedes que no soy mucho del baloncesto, pero sí conozco un poco, empecé haciendo eso y cuando escuché el nombre digo, ah, sí, esto es así. Dicho esto, poniendo a la gente en situación, ¿cómo acabas ejerciendo tu profesión, la fisioterapia, llegando a donde a día de hoy llegas, que es estar en el circuito internacional de tenis femenino, en el WTA, corrígeme, y con una de las top 10, porque hemos visto que esta jugadora, Karolina Muchova, es de las que han destacado los últimos 7 años, 6 años, y es muy jovencita. Pues mira, la verdad que todo esto viene por una llamada de teléfono de Michael Novotny, trabajaba en el Valle del Duque en ese momento. Gran fisioterapeuta. Por supuesto, y la verdad que todo empieza con él, donde llegan diferentes deportistas a prepararse allí la pretemporada del tenis y ¿cierto? Pues por casualidades de la vida llegó una tenista, primero empecé con una tenista ucraniana y ahí fui con ella metiéndome ya dentro del circuito hasta que llegó en 2018 Karolina Muchova y bueno, viajé a Praga a conocerla, a tratarla, que ella me conociese a mí y desde ese momento hasta, como tú bien has dicho, hasta el Australia Open de este año hemos estado juntos en casi todos los torneos. El Australia Open, que estos días ha sido noticia por muchas cuestiones, incluida por la pandemia, de cómo han hecho las cosas los australianos, de cómo es la isla, que es ese continente que es brutal, y de cómo trabajan allí. ¿Cómo han sido estos días? Antes de hablar estrictamente. Pues bueno, mira, los primeros días fueron de confinamiento, básicamente. Un confinamiento, vamos a llamarlo entre comillas, porque nos dejaban salir 5 horas al día, con lo cual podíamos hacer nuestra actividad física. Se habló mucho durante
ese confinamiento, que había algunos deportistas que tenían pues más oportunidades, más ventajas que otros. Nosotros no lo vivimos desde ese punto de vista, nosotros lo vivimos desde el punto de vista de que esta era la situación que teníamos que vivir, teníamos que acatar estas normas. Al fin y al cabo, Australia es un país donde no hay casos por coronavirus, y cuando los hay tienen unas normas estrictas que llevar a cabo, y nosotros teníamos que acatar esas normas. Y bueno, como yo le dije a ella, si nosotros nos adaptamos bien a toda esta situación, podríamos llegar a tener muy buenos resultados en este Australia Open. Y así ha sido, porque, claro, los que no saben o no sabemos de tenis, solamente te quedas con el día de la final, ¿no? En masculino, en femenino. Pero es que, claro, ir pasando eliminatorias es muy importante. Y en este caso, ustedes llegaron a semifinales. No, por supuesto, como dices, esto es un torneo muy duro físicamente, castiga mucho el cuerpo, juegas partidos cada 2 días, con lo cual tienes que tener un nivel físico importante, estar bien preparado y sobre todo tener un apoyo, en este caso de fisioterapia detrás, que vaya pues parcheando, como digo yo, esas posibles lesiones, intentando pues prevenir los posibles riesgos que puede llevar a cabo ponerse en contacto cada 2 días en una cancha de tenis y dar el 100%. Al final nosotros también con nosotros dependió mucho el cuadro que nos tocó, que fue bastante intenso, y como estábamos hablando en la previa, nos tocó al final, si las cabezas de serie son hasta 30, nos tocó el primer partido jugar con la número 31 del mundo, como fue Yelena Ostapenko, y fue un partido bastante duro que llegamos a sacar adelante, pero que a raíz de eso el cuadro en sí fue bastante complicado. ¿Cómo es tratar a una jugadora de ese nivel? ¿Cómo son en el circuito? Pues mira, porque ahí lo ves todo y los ves a todas y a todos, ¿no? Porque están todos mezclados. Pues mira, es una mezcla de varias sensaciones, no es una sola sensación. La verdad que por una parte tienes la sensación de satisfacción siempre que acaba el partido, gane, pierda, la salud es lo primero. Si acaba con buena salud, pues eso es lo más importante y con lo que tú te llevas a casa. Pero sobre todo la tensión con la que tienes que trabajar en esos momentos. Al final, un equipo de baloncesto, un equipo de fútbol, vamos a hablar de equipos más bien donde hay un equipo. Si falla uno, si se lesiona uno, puede ser sustituido por el otro. Pero si en el tenis hay una lesión o, por ejemplo, no estás al 100% como para poder disputar el partido, no hay nadie que te pueda sustituir. Y eso es una pérdida de todo. Sí, la verdad que sí. Porque nos quedamos con, estos ganan mucha pasta. Cuidado, no te equivoques, ¿no? Ellos invierten muchísimo dinero en todos sus equipos, ya sea entrenador, manager, fisioterapeuta, preparador físico. Al final es como una empresa que está invirtiendo en sí obtener más dinero, pero también invierten mucho para obtener esos resultados. Al final, quien quiera tener unos resultados altos necesita invertir bien en un equipo cualificado para esta clase y se ha visto claramente en este Australia Open. Quien ha tenido un equipo amplio ha podido competir al máximo nivel. Me gustaría destacar en la final, justo Djokovic le dedica el trofeo a su fisioterapeuta. Eso, ahí queda bien claro la importancia que le dan este tipo de jugadores a la fisioterapia, porque jugadores de otro calibre que quisieron recortar en ese ámbito, ya sea fisioterapia, preparación física, porque un preparador físico también puede prevenir, que recortaron en ese ámbito profesional, sí, no consiguieron los resultados deseados. Selene Melián. Asier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se vive un torneo de este tipo desde dentro? Pues mira, como dije previamente, aparte de todo eso, yo destacaría el primer partido siempre. El día del primer partido es el que donde ya puedes percibir el ambiente que estamos viviendo ahí dentro,
que es de nerviosismo sobre todo, y ya que yo no lo calificaría como tensión, porque la tensión al final se acaba yendo durante el partido, pero sí nerviosismo. Y bueno, jugar sin público en este Australia Open, empezamos con público, luego quitaron el público y nos volvieron a meter. Sí. Fue un poquito caos todo eso, pero el jugar sin público te quita un poquito esos nervios, y cuando te ves que de repente hay público y pues gritan y demás, pues esos nervios ya entran más en contacto. Y la verdad que es un hándicap, dependiendo del deportista, cómo manejes cada sentimiento uno de otro. ¿Cómo vives tú los partidos? ¿Dónde te ubicas exactamente? Yo, bueno, nosotros en el equipo, en las gradas suele haber unos boxes, donde son los boxes de jugadores, y justo ahí es donde nos ubicamos el entrenador, el manager y en este caso yo. Si el primer partido de todos gana y estoy yo en un asiento, Ahí yo te siempre quedas. repito el asiento. ¿Sí? Es como algo que tengo ahí en mente. ¿Eres supersticioso? Sí. Y eso que no jugó, pero ya cuando jugaba baloncesto ya era supersticioso, ahora claro. lo sigo siendo. ¿Y cómo es el día a día? ¿Cómo se recupera en tan poco tiempo a una jugadora de ese nivel para que esté preparada para el siguiente partido? En pocas horas prácticamente. Pues mira, es muy buena pregunta, pero a la vez es como la respuesta sencilla, es mucho trabajo previo, muchos entrenamientos, puestas en escena previamente a dichos partidos, y luego mucho trabajo directamente durante el torneo. La verdad que este torneo, si hay que calificarlo bastante, es de haber tenido mucha carga de trabajo a nivel de fisioterapia, porque al haber un confinamiento, a mí me gustó una comparación que vi en Marca de Michael Novotny, que es intentar sacar un Ferrari del garaje después de haberlo tenido 20 días metido y querer ponerlo a tope. Claro. Pues al final ese Ferrari a lo mejor no tiene pues bien las gomas, bien los frenos, el motor a lo mejor no puedes dar el máximo porque se rompe. Pues lo mismo pasa con estos jugadores. Si los quieres tener al 100%, tienes que poner situaciones en las que haya el 100%. Claro. Un día tuyo, por ejemplo, ¿cómo es allí? Pues En mira, el torneo me refiero. Sí, suele ser sobre todo bastante rutinarios todos los días. Empezamos con movilizaciones tempranas, a la mañana, nada más levantarnos antes de desayunar. Empezamos con movilizaciones pasivas articulares, sobre todo desde el tobillo, rodilla, cadera. Pasamos a lumbares, pasamos a la extremidad superior, codo, muñeca, hombro, y hacemos pues un calentamiento de esas dichas articulaciones. Luego pasamos a una sesión de gimnasio, dependiendo si tenemos partido o no. En esa sesión de gimnasio pues metemos, dependiendo de también la situación donde vayamos a competir, carga, menos carga. Y después hacemos como una especie de calentamiento post gimnasio para meternos ya en pista con ejercicios específicos del tenis. También trabajamos mucho, bueno, después de eso hacemos el entrenamiento de tenis, y nada más salir hacemos media horita de ejercicios preventivos en gimnasio otra vez, en los que si ella ha notado alguna molestia, Sí. pues a través de ejercicios intentamos que el día siguiente, aparte de la fisioterapia, a través de ejercicios, intentar reducir al máximo esas molestias que la jugadora o el jugador haya podido tener. Estuvieron todos juntos prácticamente, todos los tenistas. ¿Coincidiste con algún español, por ejemplo, Rafa Nadal, Sí, o sí. miembros de su entorno? Sí, Rafa, coincidimos en el club sobre todo, ahí es donde más coincides con los jugadores. En el hotel no tanto, hay diferentes hoteles, además el torneo puso creo que a disposición 3 hoteles a modo de cuarentena, con Sí. lo cual pues no coincidí con él en el hotel, pero sí en el club. ¿Y qué tal? ¿Pudiste hablar con él? No. Yo soy bastante tímido para todas esas cosas, y la verdad que sí. Hay una anécdota muy graciosa que cuando doy alguna charla a la gente de fisioterapia para que se quiten los nervios cuando trabajan con algún jugador o Sí. de resto, yo la primera vez que estaba en un Grand Slam, en Roland Garros, estaban calentando mi tenista con unas gomas elásticas,
apareció Rafa Nadal y era la primera vez que yo lo veía, me impresionó, solté el elástico y le golpeó. Así que sí. ¿Y qué te dijo en ese momento? ¿Eh? ¿En ese momento qué te dijo cuando le llegó el elástico? Nada, no, se rió. Se rió, ¿no? Se rió porque fue como... Claro, yo en ese momento tenía 20 años, 21 creo que tenía, y ver a Rafa Nadal Claro. en Roland Garros, que era su torneo, aparecer por ahí, pues para mí fue increíble. Era la primera vez que lo veía en persona y la verdad que es increíble. Es yo diría que un toro, es enorme. En la tele no parece tanto, pero tiene unas piernas enormes y la verdad que muy buen trabajo han hecho con Rafa y se ha visto en su palmarés. Claro, hablas de Australia, pero también has estado en Roland Garros, en otros eventos importantes, ¿no? Sí, Grand Slam, llevas varios Grand Sí. Slam. Sí, llevo... Wimbledon creo que también, ¿no? Este es mi séptimo, creo recordar, Grand Slam Fíjate. al que he ido. Sí, el primero de todo fue Roland Garros. Buen torneo para estrenarte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue además el primer torneo de todos. No fui a ningún torneo previamente, sino el primero de todos. Al echarte a los leones fue Empezaste a lo Roland grande, Garros. vaya, sí. Sí, ese fue el año del elástico, entonces, bueno, se juntó todo. Nervios, hacerlo bien, quieres dar el máximo de ti, eres joven y demás. Y bueno, yo creo que tengo una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita y tengo un recuerdo muy bonito sobre mi primer Grand Slam. ¿Y trabajar con un deportista de élite, una deportista en este caso, cómo es el día a día? Pues he Porque sacrificado... ella vive en lugares diferentes, ¿cómo es el contacto diario y demás? Sí, es muy bonito y a la vez que es sacrificado. Porque, bueno, no solamente tú sacrificas horas de trabajo y rutinas, sino que al final ellos viven también de eso. Estamos hablando de que ellos firman contratos con marcas, pero no les permitirían vivir de esas marcas. Algunos jugadores estamos hablando, otros sí, otros por supuesto que hablamos de Federer. Federer con su Es la marca. Sí, es la marca de Uniqlo. Él puede vivir perfectamente sin el tenis, pero muchos de los jugadores viven del tenis. Con lo cual, si tú quieres meterte en un mundo tal y como es el del tenis, sabes que tienes que sacrificar muchísimas cosas y dar lo mejor de ti porque ellos tienen que estar al 100% porque al final es su trabajo. Claro. Y como digo yo, la gente muchas veces me pregunta, oye, Asier, joder, te vas a Australia, vas a poder ver cosas. No es lo primordial. Es decir, si puedes ir a ver cosas, muy bien. Pero tu trabajo es estar en el Si ganas la torneo. final, Si hay ganas- 2 días hay 2 que días. te llevan por toda Australia, ¿eh? Correcto. Eso sí. No sí. solamente la Roveda Arena, ¿eh? Sí. Es verdad, tira... ¿eh? Si se gana un Grand Slam, vamos, eso sí que te das 2 días libres y viendo la ciudad, pudiendo conocer un poquito... Disfrutar, claro. Claro, disfrutando de todo eso. Pero la verdad que sí es verdad que he viajado bastante, pero si te pudiese decir que si conozco sitios, prácticamente Entiendo. no conozco Claro. ninguno. Conozco el hotel, el club y la carretera que hay del hotel al El club. shuttle. Y Claro. muchas veces, por ejemplo en Dubái, el año que fui a Dubái, sí que pude ir a ver el Burj Khalifa, pero era gracioso, el hotel y las pistas eran las mismas. Es decir, tú bajabas al piso 0, que es la recepción, y ya estabas en las pistas ahí de Dubái. O sea que era un todo en uno, no era ni que salías en coche, sino que era todo en uno. Claro. Tú has estado ahí también, ustedes dos, yo no. Sí. ¿Y ahora qué te ¿Estaba allí con toca? el Real Madrid? Sí. ¿Qué tienes ahora por delante? ¿Qué torneos a corto plazo tienes? Pues ahora tenemos Miami, iremos alrededor del 15 a prepararnos allí a Miami, porque sobre todo en el tenis hay otro hándicap importante que es las horas, la diferencia horaria. Antes estábamos Sí. a menos 11 horas, que era Australia, no, a más 11 horas y Más ahora 11. vamos a estar a menos 8. Entonces ese periodo de adaptación también es muy importante. Una semanita, ¿no? Y eso sí. Y eso se trabaja pues adelantándote antes del torneo yendo, e incluso nosotros también trabajamos pues a nivel de fisioterapia, trabajamos con diferentes técnicas para ayudar a que el sueño y el descanso, que es bastante importante, sea mucho mejor. ¿Coges tú de vez en cuando la raqueta o no? A veces sí. ¿Sí? A veces sí. Yo jugué a tenis hasta los 13 años, pero nada, que va. Nada. En cuanto se pone seria, a lo mejor le cojo 2 saques y cuando me hace uno
de verdad, ya no lo veo. También estuviste unos años en el Canarias, ¿no? En el Club Baloncesto Canarias. Sí, la verdad que fue una experiencia totalmente... sumó en mi vida bastantes valores. Con todo esto quiero agradecerle personalmente tanto a Eliseo Bento como a Alejandro Martínez, entrenador en ese momento y fisioterapeuta actual del Club Baloncesto Canarias, que me hayan brindado y bueno, a toda la directiva del Canarias. Félix Aniano, correcto. Félix Aniano, que la verdad que se portaron genial conmigo. Un chavalín de 19 años que dejaron entrar por ahí para conocer y le dejaron quedarse 3 añitos ahí disfrutando de la experiencia y sobre todo aprendiendo. Qué Como bueno. yo digo, todo esto no es gratis, Claro. es gratis y también es verdad que se sacrificó mucho tiempo mientras estudiaba, ibas allí, pero por supuesto valió la pena Claro. el poder estar ahí. El Canarias también, fuente de Sí. generar personas. Sí. Así era un placer, El placer es mío. de verdad. Yo creo que a partir de hoy, yo creo que Canarias cuando vean el tenis y vean a Carolina Mojova, o sea, que gane somos todos de esta. ¿Eh? Total. Claro, porque al final estás allí tú con ella, ¿no? Sí, no, la verdad que yo, como dije nada más empezar, le doy las gracias tanto a Selene como a ti por haberle dado la visibilidad a todo esto, este trabajo, lo que es el mundo de la fisioterapia en el deporte y bueno, no solo achacarlo solamente a lo que es el deporte, sino también llevarlo a la vida cotidiana, que es lo que hay. Siendo fisioterapeuta, tú tienes que dar el 100%, sea Carolina Muchoa o siendo Pedro Sánchez. Y no me refiero a... Te la mandaste. al presidente. Si te cae Pedro Sánchez, locura también. Claro. También, ¿Eh? pero... Y dice, bueno, depende del día. Pero bueno, que me refiero que a cualquier persona que te venga a la clínica tienes que tratarlo también dando tu 100%, Incluido Pablo Iglesias. incluido Pablo Iglesias. Y María Rajoy. También. ¿Eh? A todo Dios, No tienes color. No tengo color. ¿Eh? No tengo Las de color. Víctor Torres. Sí, también. Clavijo. Todos. Manolo Domínguez, todos. Todos, encantados de atenderlo. Claro. Asier, de verdad un placer. Muchísimas gracias. He recibido un montón de mensajes y la gente está encantada escuchándote y viéndote. Muchísimas gracias. Y eso me da orgullo. Me da orgullo porque, y enhorabuena, Selene, gracias a ti. No, gracias y a a todo el él equipo. por su predisposición. Sí, pero bueno, hay que estar ojavisor, ¿no? Y de verdad, a tu madre, a tu padre y a tu familia, un beso muy grande. Siéntanse muy orgullosos, porque encima eres joven y te queda toda una vida por delante y bueno, y seguramente vas a seguir creciendo. Muchísimas gracias. A seguir así, ¿eh? Muchísimas gracias. Seguimos, 9:34. En directo estamos en Mírame Canarias, en Mírame Sport. Vamos a publicidad y regresamos ya para meternos en la vida, obra y milagro de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. One selector.